Esta es Prensa al Día, la potencia en la información. Como siempre, a ver, el saludo para cada uno de ustedes. A ver, ¿qué nos dicen? Saludos también. A ver, ¿qué nos dice la señora Marta Nelly Anco? A ver, un saludo también previamente para ella. A ver, ¿qué nos dice? Profesor Ángel Mauro, muy buenos días. Hablando de la alimentación saludable, el Estado, representado por nuestras autoridades, no protegen ni promueven el consumo de nuestros productos soberanos, ecológicos. Más bien impulsan la importancia de productos foráneos a través de medios de comunicación masivos que instruyen nuestro subconsciente. Ahora, el programa Vaso de Leche está direccionado por las grandes empresas a través del Estado para que se adquiera Leche Gloria. El consumo de este producto está prohibido en Estados Unidos. Es lamentable que Jaliwarma compre quinoa de España, siendo el Perú el productor de quinoa y carne de chancho enlatada de Estados Unidos. Bueno, amables oyentes, efectivamente, lo que debemos promover es el consumo de alimentos de nuestra zona, que de alguna manera todavía son ecológicos, naturales. No tiene pues casi un elevado porcentaje de productos químicos, amables oyentes. Motivo por el cual nosotros debemos de dar prioridad a nuestros productos. Y eso a veces pues, y eso no sé a qué se debe, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Porque siempre, amables, si tenemos acá leche fresca, leche natural, y preferimos comprarnos leche en tarro, enlatado. Usted sabe que, a ver, usted agarre su leche, no su leche de usted, sino su leche de la vaca, y enlátelo, ¿se va a malograrse, sí o no? ¿Se va a podrirse? Claro, 2 días ya está, se corta, se malogra. ¿Y cómo dura esa leche? ¿Usted qué cree es leche pura, lo que dice leche Laibe, no sé qué leche, Gloria, no sé qué marcas hay? ¿Usted cree que es leche pura? No lo es. Es leche en polvo y muchos productos químicos. ¿Para qué los productos químicos? Para que no se pudra, para que no se malogre, mientras que esté ahí en la lata de leche. Para eso. Hay conservantes, no sé, etcétera, etcétera. Son productos químicos. Eso hace daño al organismo, amables oyentes, ¿no? Y en los programas Vaso de Leche, no sé si conocerán de ese tema, amables oyentes. No sé si serán profesionales, técnicos, que mínimamente sabrán que la leche enlatada es un veneno para la salud. Amables oyentes, no sé si sabrán. Ellos hacen lo que sea, dice, pero no cuidan la salud de los que van a consumir. ¿A quiénes está dirigido este programa Vaso de Leche? Para los niños, las futuras generaciones. Pero sin embargo, ¿quiénes se lo toman? Amables oyentes, esto es algo contradictorio, ¿no? Ahí va pues el nombre del hijo, tantos años, 3 años, 4 meses, no sé qué más, se beneficia con tantos porcentaje, porción de leche, no sé qué más se repartirá, ¿no? Amables oyentes, ¿qué más? No sé. Bueno, pues los que son beneficiarios del programa Vaso de Leche deben saber, ¿no? Si será leche, no, al menos quien habla no sabe, ¿no? Porque estos programas, pues, prácticamente son utilizados también. Por eso no somos parte de esto, amables oyentes. Y por lo tanto, ¿qué tipo de leche estarán consumiendo nuestros niños, niñas? Y a veces, inclusive, amables oyentes, no consumen por los niños ni las niñas, sino el papá, la mamá, los hermanos mayores. Y para el niño, si es que sobra, poquitito le darán. Eso se llama programa Vaso de Leche para los niños entre 1 año, no sé, ¿hasta qué edad darán, no? Hasta 4 años, 5 años, 6 años, no sé, ¿hasta qué edad darán este programa Vaso de Leche? O dice, programa Vaso de Leche dirigido a los papás de los niños de 0 años, ¿no? De 0 años hasta creo que a las gestantes también reciben vaso de leche, ¿no? Creo que, ¿no? Hasta donde me recuerdo. En todo caso, amables oyentes, debe ser bien direccionado esto también. Y yo recuerdo en algún momento el ex alcalde Bernardo Mesa Álvarez, cuando todavía funcionaba la planta procesadora de leche La Mollita,
De alguna manera había leche fresca, ¿no? No sé cuál es el término que daban a conocer, pero duraba creo que algo de 15 días, algo, ¿no? Era en cojines, pues la leche, ¿no? Pero de alguna manera fresca, no tenía mucho producto químico. Pero ahora todo, pues, enlatado. Quinoa traen de España, Estados Unidos. Cuando aquí tenemos quinoa, pues, quinoa orgánica inclusive. Amables oyentes, ¿por qué siempre al peruano le gustará consumir productos químicos? Por eso estamos, pues, mal, enfermos. No llegamos ni a 40, 50 años, estamos doblados en dos. Ya no podemos ni levantar ni 30 kilos de peso. A las ay, me duele esto, aquello. Es debido a eso también, pues, amable oyente. Por eso sepamos seleccionar nuestros alimentos. Si tenemos aquí todo, ¿qué nos falta aquí en la provincia de Melgar? Capital ganadera del Perú. Tenemos la mejor leche, el mejor queso, la mejor carne. De las diferentes especies, carne de ovino, vacuno, cabríos sudamericanos. Tenemos la papa, la oca, el izaño, illaco, quinoa, cañigua, chuño. ¿Qué nos falta, amables oyentes? Tenemos moralla, la tunta, etc. Es cuestión de trabajarlo y consumir orgánicamente algo nuestro. Pero a veces la flojera, y hay que ser bien directo, la flojera hace pues que no vayamos al campo ya a trabajar. Queremos todo pues ya inclusive preparado, masticado, ya nomás queremos ese nomás nos falta, amables oyentes. Y esto debe llamarnos a reflexión también a cada uno de nosotros. Vamos a estar dando a conocer, porque finalmente también el medio de comunicación cumple el rol de orientar y educar. No solo porque somos profesores, ¿ah? No solo por el hecho de que quien habla, el conductor es profesor, tiene que educar, orientar, sino también cualquiera lo puede hacer, pero siempre con conocimiento de causa. Presidentes de los clubes de madres seleccionaban qué productos, o se ponían de acuerdo qué productos adquirir. Así eran los años anteriores. No sé si ahora harán eso, no se sabe ahora nada, ¿no? Porque no hay área de imagen, no hay nada. Pues a la deriva, abandonada su suerte en este año y mes que está pasando, amables oyentes. Antes se hacían así, pues, ¿no? Antes seleccionaban a los presidentes, seguramente en reunión también con sus bases, decían qué productos podemos adquirir en el presente año para el programa Base de Leche, ¿no? Y ellos planteaban, pues, esto, y por mayoría, pues, decían con su quinoa, creo, no sé, en años ha habido, creo, con arroz, no sé, ¿no? Bueno, eso sucede. Bueno, Verónica Quispe nos dice, qué pena oír que se desprecian nuestros productos. Yo cuando voy a Yaviri me traigo mi chuño, mi quinoa, etc. Aquí esos productos ni sabor ni olor tiene, pura aroma. Efectivamente, amables oyentes. Nuestra quinoa, delicioso, ¿no? Yo el año pasado, semanalmente, obligado, comía pues mi mazamorra de quinoa, amable oyente. Ni siquiera era aquí en Ayaviri, sino en Orgullo, ¿no? Hay señoras pues que preparan pues el delicioso, aquí también en Ayaviri, ¿no? A veces por factor tiempo, pues, amable oyente, a veces el factor tiempo hace que casi no estuvimos mucho tiempo aquí. A veces cuando hay tiempito, claro, en la plazoleta, ¿no? Hay una señora que vende mazamorra de quinoa rapidito, pues, porque uno tiene que saber alimentarse, pues, amable oyente, lo que es la mazamorra de quinoa. También hay pues ya hoy en día los que venden jugo de quinoa, jugo de cañigua también venden, ¿no? Hay que consumir pues, o hacerse en casa también, un pescecito. ¿Por qué no hacerse en casa, amable? Es que a veces la flojera, pues, hay que ser realistas, amable oyente. Es que hoy en día nos han acostumbrado a ser flojos, así de simple, flojos, flojas, etc. Ya no queremos ni pelar la quinoa, queremos todo fácil, nos han enseñado el facilismo, ¿no? Ya no queremos ni antes es jonada, ¿no? Yo me recuerdo bien cuando era pequeñito, nos hacía jonar, pues, ¿no? La quinoa, la caña era más duro, pues uno tenía que hacer más fuerza y todavía ni siquiera era en molino. Ahora hay facilidad, pues le llevas al molino, te cobran no sé cuántos soles y lo tienes. Antes era en jona, pues. Como a manera de ser física, sudando, uno está jonando, amables oyentes, pues, ¿no? Uno está haciendo ñuto, pues, la quinoa, la cañigua, para preparar la rica mazamorra de quinoa o cañigua. Pero hoy en día, ¿qué cosa comen los niños? Todo enlatado, amables oyentes. Y eso pues son a base de puro pollo. El pollo, ¿cómo lo hacen crecer? Amable oyente. Y está, vea usted en internet, está todo, ahí están todos los datos. ¿Cómo hacen crecer? Puro hormonas. Inyectan cana para que se infle rápido. ¿Y eso usted cree que no nos hace daño? Nos hace daño, amable oyente. Bueno, muy atinada el comentario de Verónica. Seguros estamos que está pues en Madrid, ¿no? España.
nos dice que se lleva pues de aquí su quinoa, su chuño, qué rico, etcétera, etcétera, nos dice. Su cañigua, cañihuaco, qué rico, amable oyente. Consumamos eso, es más natural. Nunca, por lo menos ahora que todos tienen celular, tienen internet, vean, ingresen, propiedades de la cañiwa, pónganle en Google y ahí va a salir todo, qué cosa tiene. Más luego pónganle también, a ver, propiedades de la leche enlatada, pónganle, y también van a ver ahí. De igual forma, amables oyentes, así de diferentes productos que son muy nutritivos para nuestra salud, amable oyente. ¿No? También la carne de alpaca, qué rico. ¿Cuánto de colesterol tiene? ¿Qué porcentaje? 0. Está similar con la carne de llave, de camellos sudamericanos, habrá que hablar de manera general, ¿no? Y eso los estudiantes también tienen que saber. Y a mí me preocupa fundamentalmente que esto va a ser materia de otro tema, que en la capital ganadera del Perú se hayan cerrado pues los colegios técnicos agropecuarios, lo hayan convertido a ciencias humanidades. ¿Qué mente de bueno, no sé, no quiero utilizar el término, porque, amables oyentes, ha podido ocurrir esto? En Humachiri, que se tiene ganado de alta calidad genética, ahí se necesitan pues hablar bastante de lo que es el sector agropecuario. Pero en Humachiri no se tiene un colegio pues un colegio agropecuario, antes se tenía, en la cual se daba a conocer pues esos temas, ¿no? De lo que es la parte agrícola y la parte pecuaria. Ahora los estudiantes ni saben pues nada, ni los porcentajes, ni las propiedades de la quinoa, cañigua, ni del ganado, de nada. Por culpa de algunos pues sujetos, llamados profesores o directores entre comillas, que lo han convertido pues en colegio de ciencias humanidades. Amables oyentes, eso es la realidad, hay que decir así por su nombre. Y en otros lugares también. Y yo me pregunto, y me extraño inclusive que en una capital ganadera del Perú haya poquísimos colegios agropecuarios. Amable oyente, ¿no? Cuando se debe impulsar más. Se debe impulsar más esto, amable oyente. El funcionamiento de colegios agropecuarios, técnicos agropecuarios. Nuestros saludos a otros colegios que sí hay aquí dentro de la provincia. César Vallejo, por ejemplo, en Cundurana Alto, que ha cambiado de industria alimentaria a colegio agropecuario, es bueno. El 108 Santa Rosa, ejemplo. El José Carlos Mariátegui de Oruro, ejemplo. Aquí en la provincia de Melgar. Aquí el agropecuario 72 también actualmente, ¿no? Con la llegada de un profesor de Víctor Valero que le está dando pues todo, le está poniendo todo el entusiasmo, está reflotando esta institución educativa, que es colegio agropecuario, ahora creo agroindustrial, ¿no? Pero tiene la parte agropecuaria. Y así seguramente muchos colegios que existen también. En la capital ganadera del Perú, que algunos profesores estén pensando en cambiarlo a ciencias y humanidades, no sé con qué cabeza estarán pensando. Bueno, va a ser materia de otro comentario amplio que lo estaremos haciendo pues a través de Prensa al Día en Radio Power, amables oyentes. A ver, ¿qué nos dice? Felicitas Figueroa nos dice, es cierto lo que dice el señor Ángel Mauro. Yo también jonaba la quinoa, dice. Claro, pues, amable oyente. ¿Por qué tener vergüenza, pues, en decirlo públicamente? Más bien somos orgullosos, pues, de haber practicado eso. ¿Qué dice Felicitas? Yo también jonaba la quinoa, cañigua, cebada. Claro, me olvidaba de la cebada, ¿no? Claro que sí, la cebada. Y hacíamos el quispiño, mazamorra, y disfrutamos de estos productos, entre otras. Por eso no me enfermo, no se enferman los que comieron. Claro, amables oyentes. Un simple temita para terminar, ya la hora nos viene ganando. A ver, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿eran enfermos, así como nosotros, como hoy en día? No eran, pues. ¿Qué cosa comían, pues? Ahí está la respuesta. Usted sabe que nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, tenían los dientes cariados como hoy en día, como nosotros, estamos todo artificial, nomás todo postizo. No tenían, pues. No tenían dientes cariados. Sus huesos eran fuertes. Sufrían de osteoporosis. Parecía corcho su hueso. No, hoy en día todos sufrimos de osteoporosis. ¿Por qué? No consumimos calcio, pues, amable oyente. No comemos la quinoa, la cañigua, la cebada, los productos de nuestra zona. ¿Sí o no? Por eso siempre les pongo, y es algo característico, no me dejarán mentir ustedes, el ejemplo que les pongo. A ver, en una actividad, en la plaza, yo voy, a ver, a ofrecer un plato
al poblador que pasa. En un costadito le pongo la mazamorra de quinoa con su cañuaco encima, ¿no? Y el otro, en un costadito le pongo un salchipollo con sus papas fritas, mayonesa, su pollo. ¿Cuál va a preferir la gente? El poblador. El poblador que no sabe pensar, a eso me refiero. ¿Cuál va a preferir el poblador que no sabe pensar? Ustedes ya saquen su cuenta, pues, ¿no? Y el poblador que sabe apreciar y sabe pensar y sabe cuáles son las propiedades que tiene el alimento, ¿cuál va a preferir? También ustedes se dan la respuesta, amables oyentes. Así de simple. Así de simple. Por eso este programa también sirve para orientar, ¿no? Y conocemos de diversos temas, amables oyentes. Vayan a ver Marleni, a ver qué nos dice Marleni. A ver, nos envía también un mensaje muy importante. Felicitaciones por tocar el tema de la educación para la vida. Claro que sí, educación para la vida. En muchos colegios desaparecieron el área de formación laboral. Por eso los jóvenes y señoritas de hoy en día no saben coser, no saben cocinar y mucho menos será pues pelar quinoa o moler, en este caso jonar. Eso por algunos profesores que no quieren ensuciarse, según ellos, para enseñar verdaderamente, ¿no? Bueno, amables oyentes, es cierto, ¿no? Hoy en día las señoritas no saben, pues, no saben, ¿qué cosa? No saben coser, no saben cocinar, mucho menos saben pelar quinoa, pues, ¿no? A ver, a alguna señorita yo le daría un kilito de quinoa, una peladita. ¿Qué va a decir, no? Cuchillo, dame más, seguro va a decir. No, creo, ¿cómo van a pelar con cuchillo, pues, la quinoa? ¿No? Bueno, hay técnicas especiales que están a nuestro alcance. Con agua nomás, sino con la mano frotándolo. Sino lo que antes hacían nuestros tatarabuelos, nuestros antiguos, nuestros abuelitos, abuelitas, ¿qué hacían, no? Eso en el cuero, pues, de esto. A ver, de lo que es amable oyente, de la oveja, de la alpaca, ¿no? No sé cuál es la denominación que tienen ahí, pues, ¿no? O si no, también algunos en la cona, pues. Bueno, son temas importantes que podemos seguir abordando y ampliando horas y horas. Ahora ya, pues, no, ahora ya no quieren practicar, pues, los jóvenes de ahora, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué cosa? Un pequeño ejemplo. A ver, amables oyentes, hoy en día ya no, ¿quién quiere ir a Chajmar para el cultivo de la papa con reja? Ya casi nadie, pues, va a querer ir a amable oyente. Pero la gente de antaño sí, pues, ¿no? Claro. Todo era, pues, a base de la mano del hombre. Ahora, pues, maquinaria, tractor, quiero una hora, tractor, para no importa la punta del cero, tractor. Antes era, pues, con chaquitaglia, ¿no? Su pincha y más. El caldo, chasma y caldo, qué rico que era, amable oyente. Se comía algo natural en el campo, es natural, pues, todo rico. Y me hace recordar el señor Gutiérrez, pues, ¿no? La papa, todo de otro sitio. Y esa papa, tú no sabes, puro químico. Y yo le digo, pues, algo real. Por ejemplo, compramos esa papa, ¿y qué sucede? Lo llevo a mi cuarto, y mi cuarto está cerrado, pues, ¿no? Y al día siguiente entro, un olor, pues, puro químico. ¿Qué ha pasado en mi cuarto? Digo, ¿no? Y lo único que ha habido, pues, entraron, pues, la papa ahí. Es como si algo veneno, algo estaría oliendo. Y me doy cuenta, ¿qué pasó? ¿Dónde salió veneno? Algo echaron para la matamosca. No, sino que la papa, pues, ahí, amable oyente. ¿Y usted sabe cómo está elaborada la papa de otros sitios? ¿Qué lo ponen? ¿Qué fertilizantes lo ponen? En todo caso, aquí, pues, tenemos algo natural. Compren siempre papa de Macarí, no importa, papa de Oruro, papa de Santa Rosa. Cuesta, claro, es cierto, un poquito más. Porque también, pues, es algo un poco natural, aunque también la gente ahora está practicando, ¿no? A poner, pues, lo que es los productos químicos. Pero todavía hay, ¿no? Si usted se hace mejor todavía, pues. Antes se comía, pues, ¿no? Lo que había en el campo, amable oyente. Yo sé que muchos de mi generación me dirán, a ver, ¿quiénes comían lo que es el jataco? Yo sé que nadie conoce, pues, de esta generación hoy en día. Cuando la quinoa está creciendo también, amables oyentes, verdecito, las hojas, pues, es lo más rico, nutritivo. Esta temporada que la quinoa está ya, pues, digamos, 30, 40, 50 centímetros, 60 centímetros, lo que llamamos el yuyo. Qué rico, amable oyente. Delicioso. Se me hace agüita la boca, casi me la veo todavía. Bueno,
tendríamos que hablar de muchas cosas, amable oyente, en esta hora, pero ya estamos casi en la parte final de la programación correspondiente al día de hoy. A ver, amigos, muchas gracias. Es muy buenos días. Permiso, pórtense bien. Chao, chao.